En un vasito sanguíneo hay dos fuerzas que actúan, dos fuerzas de presión. ¿Cuáles son esas fuerzas? Es una fuerza hacia afuera y una fuerza hacia adentro. La fuerza hacia afuera, la que quiere salir, es la fuerza que va a ejercer. ¿Quién? ¿Quién? Allá afuera hidrostática. La presión hidrostática. El agua quiere escapar. Es decir, es el 91-92% del plasma. Quiere salir. Es una presión que ejerce hacia afuera. ¿Y quién es la fuerza que se va a contraponer a que no se salga esa agua? Es la presión que genera la albúmina. Esa es la presión oncótica. Es la presión que genera esa proteína para tratar de aguantar lo más que pueda a que el agua no se escape. Entonces, correlación clínica. ¿Qué pasa cuando tenemos, por ejemplo, una enfermedad en el hígado y nuestro hígado no está pudiendo cumplir con la producción de albúmina? Tengo menos presión oncótica y la presión hidrostática va a ser más fuerte. Entonces el agua va a escapar. Otra situación clínica. Tenemos una enfermedad renal. El riñón no deja filtrar albúmina, no deja pasar albúmina. Pero ese riñoncito está empezando a sufrir una insuficiencia renal, un paciente diabético, y ese riñón ya no está funcionando. Deja pasar y se va a eliminar albúmina en la orina. ¿Qué va a pasar? Va a disminuir la cantidad de albúmina que tenemos nosotros, la presión hidrostática es mayor y el agua escapa por gravedad. ¿Dónde creen que va a ir a parar el agua? A la piel, miembros inferiores, por gravedad. ¿Sí? Ese líquido que está ahora en el intersticio, líquido intersticial, va a empezar por gravedad al final del día a generarse en los miembros inferiores. Entonces, un paciente que al final del día empieza a llenarse, los piecitos se empiezan a hinchar, empecemos a sospechar de que hay algún daño, ya sea en el hígado, en el riñón, o tal vez en la bomba, o en bomba cardíaca, que está generando mayores aumentos de presión hidrostática, como por ejemplo en una hipertensión arterial. ¿Okay? Esto ya es correlación clínica. No necesitan saberlo, pero esa es la función de la albúmina, mantener el agua dentro del vaso sanguíneo. Al momento que no tengo albúmina, esa agüita está corriendo en el plasma y se va a extravasar, se va a ir fuera del vaso sanguíneo y el paciente, como lo decimos coloquialmente, la jerga médica, se va a encharcar, se va a meter a encharcar, se va a encharcar, ¿ya? Vamos a tener edema. Bien. Había sido importante la albúmina, ¿no? El agua escapa, ¿hacia dónde se va a Hacia guardar? se queda en el líquido intersticial. Transmembrana, es esta de acá, la glucoforina C. Es una proteína transmembrana. Además de las proteínas transmembranas, ¿qué proteínas había? Oficiales, pues tiene otro nombre. Periféricos, ok. También vamos a tener proteínas periféricas aquí. Sí, vamos a tener proteínas periféricas, como por ejemplo la anquirina y la banda 4.2. No la banda 4.2. ¿Ya? Banda 4.2, anquirina. Son proteínas de
superficie, proteínas periféricas, que se van a encontrar asociadas a esta otra proteína transmembrana que se llama dímero de banda 3. Doctor, tanta cosa, ¿para qué sirve? ¿Por qué tengo que aprender todo esto, doctor? ¿Qué le pasa? Bien, ¿por qué tengo que saber esto? Porque en estas proteínas transmembrana se van a posar carbohidratos. ¿Ya? ¿Qué son estos de acá? Les cuento que esos carbohidratos que se van formando tienen una importancia grandísima. Y es justamente el formar parte de la identificación de los eritrocitos. ¿Y cómo creen ustedes que se identifican los eritrocitos? A través de los grupos sanguíneos. O, A, B, AB, RH positivo, RH negativo. Esos carbohidratos son los que van a dar la estructura para decir esta persona es A positivo o esta persona es AB, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso es la importancia, ¿ya? Bien, dentro del glóbulo rojo, nosotros vamos a tener una proteína. Esta es una proteína que tiene estructura proteica cuaternaria. Las que habíamos visto eran terciarias. Esta es cuaternaria. ¿Por qué se llama cuaternaria? Porque es la unión de diferentes proteínas de estructura terciaria. A ver, ¿qué quiere decir eso? Vamos a ver qué quiere decir. La hemoglobina es una proteína, sí, es una proteína que está formada por 4 cadenas polipeptídicas. Es decir, vamos a formar cadenas polipeptídicas, 1, 2, 3 y 4. Se forman 4 cadenas polipeptídicas, 4 cadenas de aminoácidos. Se van a enrollar, se van a empezar a enrollar. Así, se enrolla la proteína. Y se va a unir con otras 4 proteínas que también están enrolladas. ¿Sí? Entonces son 4 proteínas. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4. ¿Ok? 4 cadenas polipeptídicas, o sea, proteínas que se van a unir para formar una sola proteína que tiene una estructura cuaternaria. Ahora, cada una de estas proteínas va a tener un grupo que se llama el grupo hemo. Esto se llama grupo hemo. El grupo hemo está formado por una proteína que se llama porfirina y hierro. Fe, hierro. ¿Okay? Así como esto, tengo 4 grupos hemo, uno por cada proteína, por cada globina. ¿Para qué me sirve el grupo hemo? El grupo hemo es el que se va a encargar de atraer a las moléculas de oxígeno, por lo tanto puedo tener 1, 2, 3 y 4 moléculas de oxígeno por cada hemoglobina. Y también cuando se disocia el oxígeno,
va a poder atraer también al CO2, al dióxido de carbono. 1, 2, 3 y 4 moléculas también de dióxido de carbono para eliminarlas. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Se entendió? No voy a profundizar más. ¿Ya? Entonces, esto está por fuera de la célula. Son como identificación externa de la célula. Ahora, cuando nosotros hablamos que el grupo es grupo O, estamos hablando de que la estructura de este carbohidrato está formado por una glucosa, una galactosa, una N-acetilglucosamina y una fucosa. ¿Ya? A esta estructura base puede agregarse un carbohidrato. En el caso de los grupos A, se agrega la N-acetilgalactosamina. Miren, esta estructura es idéntica a esta y es idéntica a esta, ¿verdad? Esta estructura de acá es idéntica a esta y a esta. En el caso de grupo A, se agrega una estructurita más. Esta estructura se llama N-acetilgalactosamina. En el caso de los B, se agrega una galactosa. Por lo tanto, molecularmente son diferentes la estructura de estas cadenas de carbohidratos. Entonces, nuestro cuerpo a esto lo considera como un antígeno. Un antígeno de superficie. ¿Ya? ¿Para qué sirve esto? Para que cuando nosotros veamos que tenemos un paciente con un antígeno o sabemos que esta estructura que el paciente está llevando puede ser o no puede ser compatible con estas otras estructuras. Es decir, mi cuerpo no las va a reconocer como propias. Y eso es justamente lo que vamos a ver, identificar en esta tablita que tenemos acá. Cuando tenemos un paciente con antígeno o, ¿qué quiere decir esto? Que no tiene ni el agregado que tiene el A, ni el agregado que tiene el B, la estructura base, ¿verdad? Entonces, el antígeno es el antígeno O. El antígeno sérico que va a presentar su cuerpo, es decir, mi cuerpo va a generar anticuerpos para A y anticuerpos para B. Es decir, si yo meto una célula sanguínea, un eritrocito, que en su estructura tenga, además, esa estructura adicional de la A, o además esa estructura de la B, mi cuerpo la va a reconocer como ajena, como extraña. Y mi cuerpo la va a atacar. Por eso, los que somos tipo sangre O, no podemos recibir sangre de una persona que tenga A o tenga B, porque ellos tienen esa estructura agregada que va a generar que mi cuerpo reconozca que eso no es parte de mí y lo va a atacar. Por eso es anti-A y anti-B. ¿Se entiende? Pero sí le puede donar al grupo A, al grupo B, al grupo AB y al grupo O. ¿Por qué le puede donar? Porque es el dador universal. Porque su estructura base también lo tienen nosotros. La estructura base. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Se entiende? Todos tienen esa estructura base. Entonces, si yo le doy esa sangre tipo O a una persona que es A, sus policías que están ahí circulando van a identificar ese antígeno, lo van a mirar y van a decir,
esto se parece a esto. Le está faltando algo, pero se parece. Ya pase. ¿No ve? En cambio, si yo le doy a una persona que es O, le doy sangre A, va a venir y va a decir esto, y este tiene un bigote extra. ¿No ve? O sea, tiene algo extra que no es parte de mi cuerpo. No le va a decir pase. Va a decir simplemente, venga usted, se destruye. Y generamos una destrucción de los eritrocitos que hemos recibido, generando una reacción anafiláctica. Sí. ¿De qué? Osérico. ¿Cuál va a ser? Para el O no va a ser porque tiene la estructura base. Para el B, sí, porque tiene esa estructura añadida diferente. Entonces va a generar anticuerpos contra el B. Entonces, si no le puede dar a esto, ¿quién puede donar sangre al A? Le puede donar el mismo A y AB. ¿Por qué AB? Porque la sangre AB tiene ambas estructuras. ¿Sí? Entonces, al tener ambas estructuras no tiene anticuerpos. No tiene anticuerpos contra la misma A. En cambio, si yo le doy de tipo B, el B tiene anti-A. Va a detectar este anti-A al antígeno A y lo va a eliminar. ¿De quién puede recibir entonces sangre? De A y O. Así están varios de ustedes. Esto es complejo. Lo van a ver en fisiología, lo van a volver a ver en bioquímica incluso al año, pero ya más o menos van a llegar a algo ubicados. Tipo de sangre B. Los de tipo de sangre B tienen el antígeno B, por lo tanto hacen anticuerpos anti-A. Pueden donar sangre a B y también a B. Pueden recibir de B y O. Acuérdense que el O es el dador universal. AB tiene antígenos A y B. No genera anticuerpos, porque si generara anticuerpos se atacaría a sí mismo. No genera anticuerpos. Y solamente puede donar sangre a AB. Pero puede recibir de A, de B, AB y O. Es el receptor universal. Y ya O ya lo explicamos. ¿Ya? Esta tablita la tienen que aprender. Pero doctor, ¿qué pasa con el RH? El RH o factor RH es una cadena que va a haber en las superficies de los eritrocitos. Cuando es positivo es porque está presente este factor. Cuando es negativo es porque no está presente. Gracias. Cuando está presente, vamos a decir que tenemos el antígeno. Y hay alrededor de 50 antígenos diferentes. El más importante es el antígeno D. El antígeno D, ¿ya? Es el más abundante, el que siempre está presente. Entonces, cuando se reconoce el antígeno D, vamos a decir que ese grupo es RH positivo. ¿Por qué se llama RH? Porque cuando se descubrió esto, el monito en el que se hizo la experimentación se llamaba Reus, algo así tenía el nombre, que era RHE, RHEUS. Así se llamaba el monito en el que estaban haciendo el experimento cuando encontraron el antígeno D. Por eso le pusieron es RH positivo, y obviamente los otros monitos no lo encontraron, eran RH negativo. ¿Ya? Lo mismo pasa con nosotros. Cuando se encuentra presente este antígeno D en la superficie de los eritrocitos, se dice que es RH positivo, cuando no, es RH negativo. ¿Cuál es la importancia de saber esto?
una persona que no tiene al antígeno, es decir, RH negativo, ¿qué pasa si recibe sangre que tenga RH positivo? ¿Qué va a pasar? Este cuerpo va a identificar esto como algo nuevo. ¿Qué está pasando aquí? Esto es algo ajeno a mi cuerpo. Por lo tanto, voy a empezar a generar anticuerpos para eliminarlo. ¿Cuándo ocurre esto? ¿Cuál es la importancia de saber esto? Embarazo. Cuando la mamá es negativa, tenemos que buscar y saber qué tipo de sangre es el papá. Porque si el papá es positivo, si el papá es RH positivo y la mamá es RH negativo, ¿qué quiere decir esto? En genética quiere decir que el papá puede tener los alelos positivo y positivo, o podría ser positivo y negativo. Ya, vamos a poner que es positivo y negativo. Y la mamá, negativo y negativo, porque el negativo es recesivo, tienen que estar los dos alelos negativos para expresarse. ¿Ya? Entonces, el papá le va a pasar a su hijo este de acá. La mamá le va a pasar este de acá. El papá le va a pasar a la mamá o al hijo este de acá. La mamá le va a pasar este de acá. El papá le va a pasar este de acá. La mamá, y aquí lo voy a poner una vez, ¿ya? Y la mamá le va a pasar este y la mamá le pasa este. Entonces, ¿qué probabilidad hay de que este niño salga RH positivo? 50%. Y 50% de que salga negativo. ¿Qué pasa si en ese 50% es positivo el bebé? La mamá en su cuerpo va a tener RH negativo y el bebecito en su cuerpo va a tener entonces, en esa conexión, en ese vínculo que hay entre la madre y el bebé, que es el cordón umbilical, hay una migración de este tipo de eritrocitos fetales del bebé que van a llegar al cuerpo de la madre, y el cuerpo de la madre le va a dar tabla, bueno, va a eliminar a los eritrocitos fetales. Por lo tanto, esto va a ser un problema que me va a llamar a una condición médica que se llama hidroblastosis fetal. Van a morir los troncos del bebé. ¿Ya? Por lo tanto, es importante saber qué grupo sanguíneo tiene la mamá, y si vemos que es negativo, ver si tiene el papá. Porque si el papá es negativo también, bueno, pues el 100% de las veces ese bebé va a ser negativo, ¿verdad? Va a ser negativo, entonces no me voy a preocupar. El bebé tiene el RH negativo, la mamá tiene RH negativo, no hay incompatibilidad. Esto se llama incompatibilidad RH también, incompatibilidad RH, ¿ya? Esto es potencialmente peligroso para el bebé porque puede producir una encefalopatía, que el nícteros, por
por la destrucción del glóbulo rojo, el bebé se va a poner amarillo, 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 amarillo. Y esa hemoglobina, esa bilirrubina, se va a subir al cielito y va a generar toxicidad. ¿Ya? Por eso es importante. ¿Qué se hace en este caso? ¿Se saca el bebé? ¿Se interrumpe el embarazo o no? No. Se coloca una especie de vacuna que se llama isoinmunización RH. Pero tengo que saber ya para hacerlo a tiempo, para hacer isoinmunización.